Mi madre era una artista textil y realmente teníamos una relación muy profunda y me tocó, yo vivía fuera del país y regresé a vivir a México cuando le diagnosticaron cáncer y me tocó convivir con ella sus últimos meses de vida, y ahí empecé a registrar como con mi cámara, la empecé a registrar a ella muy enferma, pero no por querer hacer algo con eso, sino porque era una forma de yo sanar lo que estaba viviendo, que era demasiado fuerte, como que mi cerebro no lo estaba procesando. Después venían mis tías con mucha frecuencia a visitarnos a la casa. Mi madre venía de una familia muy católica del Bajío del país y empezaron a rezar mucho el rosario en la casa y yo no conocía el rosario y empecé a descubrirlo a través de ellas y lo aprendí a rezar y lo rezaba con ellas y de alguna manera me dio mucha paz. Entonces, subconscientemente dije, quiero hacer algo con el rosario. Lo até con el textil porque crecí viendo a mi mamá tejer, entonces un poco esta estructura de la repetición con el Ave María, Padre, o sea, del rosario, y así empezó la estructura de la edición, ¿no? Yo no sabía si iba a ser esto una película o no, pero empecé a encontrar archivos tras la muerte de mi mamá en discos duros que ella dejó, y ahí como que empecé a recopilar mucho material y yo empecé a grabar material. En ese momento viajé mucho por un corto que realicé, Trazos de Silencio, y empezaba a filmar lo que yo vivía. Entonces, el desierto en sí es una metáfora del vacío, ¿no? Del dolor. Entonces, ya tenía yo mi material, el material de mi mamá que dejó con su iPhone, VHs que yo descubrí, archivos de cassettes que ella grabó cuando yo era bebé. Entonces tenía como varios elementos y así fui armando lo que yo considero que fue un corte. Y el corte se realizó también por el sonido a mi colaborador Miguel Martins. Y el sonido creo que es fundamental para la película. Y él me ayudó muchísimo a darle una estructura conceptual, emocional. Y sí, tal y cual lo dijo él, tú veniste como en el alma de la película y ahora la película tiene cuerpo, ¿no? El sonido le dio cuerpo. Mi familia viene de Aguascalientes, Los Altos de Jalisco. El deshilado es un arte textil muy común de esa región que viene desde Francia y desde España. Yo no sabía, estuve investigando porque solo en esa región hay en el país. Solo en Francia y en Aguascalientes hay ese tipo de, se produce ese tipo de textil. Mi abuela, mi bisabuela, todas tenían deshilados y mi madre yo creo que de niña empezó a tejer y después de joven empezó a estudiar textil. Después ella fue madre soltera y emigró a México a los 22 años y vivía de dar clases en la UAM de arte textil y poco a poco se fue conectando al punto que le comisionaron una pieza para Fidel Castro a los 30 años, pero como entenderán, en su época todavía apenas, creo que, bueno, pues no voy a empezar a hablar de feminismo porque es muy complejo, pero yo creo que ella optó por ser ama de casa, madre, y un poco dejó su carrera de artista textil al lado. También me contó que fue por la espalda, porque le empezó a joder la espalda a hacer textiles, y ahí empezó a pintar, a sacar su expresión artística por otras vías. Em, pero ella era una mujer súper talentosa que yo creo que no tuvo, era una persona también muy humilde en el sentido que no le interesaba crear esta fama de artista, que una galería la representara. Era de las personas que yo conocí con menos ego en el sentido que a ella le gustaba hacer su obra textil y no ambicionaba nada más, que no sé si es malo o bueno, pero bueno, bueno, en el buen sentido yo respetaba mucho de eso de ella, que era realmente una artista que se enfocó en ser madre y ama de casa y, y también hacer esta película es un poco un tributo a su obra, decir, bueno, si no dio a conocer su obra, yo por lo menos la gente que vea esta película va a conocer más de su obra, ¿no? Y quién fue como artista.
a mí me inspiró mucho una película que vi hace años, que es El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi. Es una película increíble que habla, entre otros temas, de cómo descubre que su padre era homosexual a través del archivo que deja tras su muerte. Y siento que esa película es, o sea, no sé cómo explicarlo, es tan sencilla, hecha con tan pocos recursos, pero súper bien realizada en la edición, en los temas. Y me acuerdo que hablé con la directora, la conocí cuando acaba de morir mi mamá y le dije, oye, me inspiró mucho tu película, tengo archivos de mi mamá, no sé qué hacer. Y ella me dijo, espérate, es muy reciente, yo que tú tomaba más distancia y es lo que hice, tomé meses, años. Ella me inspiró mucho a hablar con ella, a platicar con ella, me recomendó textos del duelo. eh, Agustina Comedici, una referente. Fuera de eso, mi forma de grabar, yo creo que soy muy yo. Malena Slam es una cineasta chilena que hizo Altiplano en el desierto de Atacama, un corto precioso en 16 milímetros, y también platiqué con ella y me dio tips de cuando fuera a Chile. Sí, en la estructura también me inspiré en eso, ¿no? En el desierto, pero fuera de eso creo que es más bien como mi formación en la pintura, en las artes visuales que influenciaron mucho como cómo filmé esta película, ¿no?